Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de servicio al prójimo más carenciado, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Una enfermedad sumamente agresiva y que convierte los bolsillos de cualquier familia, los seca, porque es una enfermedad sumamente costosa. Y por ello, la sociedad buena, esa sociedad ejemplar, esa sociedad de cristianísima formación, debe poner su caridad en instituciones como estas, que son capaces de llegar al sacrificio mayor para servirle al prójimo. Pero se necesitan los recursos, obligatoriamente se necesitan los recursos. Y el que los tiene en abundancia puede aportar. Y el que no lo tiene en abundancia, pero tiene esa vocación de servicio y de apoyar al prójimo, que lo haga. Pero quienes van a recibir esa caridad son manos libres de advertencias, libres de lucro. Ahí no hay afán de lucro en parte. Por eso es este lema que siempre uso: ponga su caridad en buenas manos. 809-443-8010. En ese número usted se conecta con los
directivos de la institución. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra excelente institución para apoyar a jóvenes en alto riesgo en la sociedad. Jóvenes que pueden terminar en la delincuencia, lo absorbe la delincuencia, el crimen, porque están expuestos por esa desorientación misma que tienen. Y en este centro, los salesianos de la Iglesia Católica logran encaminarlos, formarlos como buenos ciudadanos. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Queremos expresarle las condolencias, nuestras condolencias, al ministro de Agricultura, que yo no le conozco, pero es el funcionario rector del sector agropecuario. Y nosotros nos sentimos ser de ese sector agropecuario. Entonces vimos que falleció su madre, doña Carmen Adela López Abud. Ayer, jueves 28, ella falleció. Hoy parece, ya fue sepultada hoy en Santiago. Y es muy lamentable cuando muere un ser querido como ese, como es la madre. Y cualquier ser humano siente una gran aflicción cuando pierde a su madre. Nosotros no tenemos acceso al ministerio, pero por esta vía nos podemos expresarle nuestras condolencias al señor ministro Limber Cruz López, quien es el ministro de Agricultura de la República Dominicana. Bueno, la verdad es que el clima, señores, en Estados Unidos, los climas en esos países grandes, señores, así como son grandes, también los desastres naturales y las cosas son grandes, los peligros son grandes, la producción es grande. Los incendios, fíjense cómo han sido unos incendios devastadores. Ahora son las inundaciones en esos estados de Kentucky y en Virginia, me imagino que es West Virginia, la Virginia que está más al oeste. Pero esos estados han tenido unas inundaciones extraordinariamente dañinas. Solo en Kentucky 16 muertos, señor. Y hay que ver el nivel de previsibilidad que hay en ese país, que es Estados Unidos, donde la gente atiende a la autoridad, a los pedidos de la autoridad, de que si deben abandonar sus hogares o abandonar los lugares donde pueden estar expuestos a esos desastres. Y fíjense, 16 muertos ya van registrados. Habrán desaparecidos y muchísimas gente más que luego aparecerán tal vez como fallecidos, ahogados, arrastrados por esas aguas terribles, inundaciones extraordinariamente altas, porque ve uno eso a nivel de techo de esas viviendas. Imagínense qué inundaciones son estas. Y es muy lamentable porque Estados Unidos es un país que tiene siempre su alerta para ayudar a todos los países del mundo. Estados Unidos ayuda a todo el mundo. Así como hoy se enfrenta al genocida de Rusia, pero Estados Unidos ha ayudado a Rusia. Ayer yo mencionaba el caso de la Unión Soviética cuando fue agredida por los nazis, esa maquinaria militar nazi, imagínense ustedes. Ya en los aleros de Moscú, y Estados Unidos fue a salvar a su futuro adversario, su futuro enemigo. Es más, ya era su enemigo jurado, porque era el capitalismo versus el comunismo. Y aún así Estados Unidos entonces llenó de ayuda a la Unión Soviética para poder hacerle frente a esa maquinaria nazi, decíamos nosotros ayer. Pero asimismo Estados Unidos le manda ayuda a Palestina.
Y muchos de esos terroristas palestinos, bueno, atentaban contra bienes norteamericanos. Estados Unidos es un país extraordinariamente internacionalista, global. Es un país que la asistencia, no solamente económica, sino la asistencia alimenticia, en cualquier país que tengan dificultades con la alimentación, ahí yo me acuerdo aquella Alianza para el Progreso y toda esa política de apoyo de la época del presidente Kennedy, que podían interpretarse como política típica de la Guerra Fría o de la contrainsurgencia. Pero indiscutiblemente Estados Unidos siempre ha sido un país líder en la asistencia, en el asistencialismo. Y hay que ver los apoyos que él le da a esos organismos internacionales, ONU, OEA, etcétera. Estados Unidos tiene una carga pesada en esos organismos. Hay que decir esas verdades. Es decir, es un país que ayuda al mundo. Hasta Corea del Norte, que hay que ver, señores, lo hostil que ha sido con Estados Unidos ese país, aislado del mundo, aislado de la civilización, por lo menos occidental. Y a ese país, Estados Unidos ha logrado canalizarle ayuda alimenticia ante hambrunas que se han presentado en ese país. Es decir, que Estados Unidos es un país, ha sido muy solidario. Y hoy, cuando uno ve esas riadas, esas inundaciones, piensa en las cosechas y en todos esos bienes que se pierden en los Estados Unidos. Kentucky es un estado muy productivo de los Estados Unidos y cada estado de Estados Unidos es más grande que cualquier país. Imagínense ustedes Texas. El estado de Texas es más grande que Francia. ¿Y qué país es Estados Unidos? Y California. California, solo California, es como la octava o séptima economía del mundo. El estado de California nada. Ese es un país extraordinario, no hay duda de ello. Pero es lamentable ese tipo de situaciones que se han creado con el medio ambiente en los Estados Unidos tan difícil, con esos fuegos, las inundaciones, la sequía. California mismo hubo una sequía fortísima el año pasado y parte de este año también, creo. La zona sur de California y nada, hasta en el sur mismo, también de los Estados Unidos ha habido periodos largos de sequía. Es un país que ha tenido muchos problemas. Esa es la verdad. Bueno, cuando nosotros hablamos de Salomones, no solamente los Salomones son útiles para los gobiernos, porque hemos dicho que los gobiernos necesitan de esos Salomones. Los sabios de Sión, decíamos nosotros ayer, sobre el caso de Israel, que es un país tan competente, con tanta gente que se dedica a la tecnología, a la ciencia, y un país que la gente empuja, como dicen en Israel. Pero Israel no se pierde. Usa sus Salomones, sus sabios de Sión. Siempre han insistido los sabios de Sión. Entonces, no es solamente los estadistas, los gobernantes que necesitan a los sabios, también los inversionistas, los comerciantes, los industriales, etcétera, necesitan de sus asesores. Entonces, hemos visto últimamente qué ha pasado con este joven David Ortiz. Se le ha dado una zurra de verdad, de crítica al anuncio que ha hecho este joven, este señor, rico, pero parece que tiene la cabeza muy casquivana o hueca. Más que casquivana, hueca. O más que hueca, casquivana. El término es igualito. Pero, ¿cómo este joven, señores, a horas de ser premiado por ejemplar en ese Cooperstown, perdónenme esa S indecente que pronuncié ahí sin querer. Esa gente de Cooperstown no solamente premian al palero,
qué sé yo, o al lanzador, lanzallamas. Premian la conducta. Hay que ver el pelotero que fue Juan Marichal, el lanzador que fue Juan Marichal. Nadie más que Juan Marichal tenía más mérito que Juan Marichal para obtener ese sitio, lograr ese sitio distinguido de Cooperstown, Salón de la Fama. Pero un hecho que casi le daña ese puesto a Juan Marichal fue un acto verdaderamente fuera de sí, de Juan Marichal, una persona que no tenía esa actitud hostil hacia ningún pelotero, era un lanzador muy controlado, nunca Marichal daba bolazos intencionales y cosas de eso, porque Marichal ganó su juego a base de limpieza, de calidad. Los strikes eran strikes. Juan Marichal no tiraba una bola pegada para despegar un pelotero del home, ni que para ganar, tener ventaja el pitcher sobre él. No, Juan Marichal era un hombre que tiraba strike y había que batearle. Entonces era un pitcher muy controlado, no daba base por bola, como se dice. Pero Juan Marichal cometió un acto sumamente, eso es una indecencia en el juego de béisbol. Un lanzamiento pegado, le hizo el pitcher contrario a Juan Marichal como bateador. En ese tiempo los pitchers bateaban. Bueno, la Liga Nacional yo creo que todavía batean, yo no sé, porque yo no estoy muy ligado al béisbol. Pero Juan Marichal le lanzaron un lanzamiento muy pegado, interpretó que el catcher había pedido intencionalmente ese lanzamiento pegado que casi le rozó la barbilla a Marichal. Marichal, incómodo, no sé qué tenía, le dio con el bate al catcher. John Rosboro, me acuerdo, el catcher de los Dodgers de Los Ángeles. Y eso casi le cuesta a Juan Marichal la posición en Cooperstown. Pero sus números eran tan contundentes, sus números fueron tan convincentes de que Juan Marichal, la calidad como lanzador era insuperable. Entonces, bueno, se le dio el puesto muy bien ganado de Juan Marichal. Pero Juan Marichal, hay que ver la conducta de Juan Marichal, ha sido un hombre que se ha comportado bien. Y los demás que son miembros de ese Salón de la Fama y los que no lo son. Un Felipe Aló, un Mateo Aló, que en paz descanse, Mateo Jesús, Manuel Mota, qué sé yo, todos esos peloteros que han tenido conducta verdaderamente cívica, bien, gente que se comporta muy bien. Entonces David Ortiz, que acaba de pasar un problema serísimo, donde fue baleado, que después tiene problemas con mujeres, con sus ex mujeres, su ex esposa, qué sé yo, por asuntos de manutención o de división de bienes y cosas. Ha tenido una vida sumamente con tropiezo, mejor dicho, tropiezo que le ha creado esa situación principalmente de las féminas, como se dice, le ha traído sus problemas. El hombre tiene una gran simpatía, pero es una sociedad, la sociedad norteamericana no es la sociedad de nosotros. Ahí te van sumando los errores. Pero el hombre ganó tan buenos números en el juego, en su desempeño, que no hay duda que lo llevan a Cooperstown por sus números, pero su conducta ya va herida, ya lleva ese manchón ahí. ¿Cómo es posible que este hombre, a horas de ser seleccionado a ese sitial, a ese asiento de número que es Cooperstown, este señor va a hacer un anuncio tan pobre, tan desilusionante, tan inadecuado para un hombre, un exaltado, que se exaltan, repito, no solamente las virtudes como pelotero, sino como ciudadano. Y este señor anuncia una inversión en marihuana, en drogas,
Que tiene uso medicinal, bien, pero señor, es que usted no tiene un asesor que le diga, mira, aunque ese sea un negocio lícito, aunque sea medicinal, pero mencionar marihuana, óigame, el que se pone de acuerdo con esa palabra, de que esa palabra no es ofensiva porque ya la marihuana se ha demostrado que tiene cualidades medicinales, etc., pero es que sigue siendo una droga adictiva. Porque es igualito que usted diga, pues yo voy a sembrar opio. ¿Y por qué no dijo que iba a sembrar opio? Porque de ahí, qué sé yo, sacan la morfina para ponerla a los enfermos con altas dolencias, qué sé yo, y no le ponen la morfina. ¿Y quién dice, vamos a invertir allí en esto? O sea, un pelotero, un ex pelotero, un exaltado. Óigame, ese señor no tiene quien le asesore. O se está poniendo loco porque el dinero pone loco. Entonces una gente que tiene indigencia académica, porque no son gente que tienen mucho nivel académico, asesórense con gente, busquen sus salomones. Y como este joven, mire, yo siempre, si me consulta a mí, le digo, mire David, siémbrese el árbol de la pasión, haga una finca de árbol de la pasión, que es una fruta preciosa y sana y deliciosa. Os vamos a sembrar piña, o vamos a hacer un sembradío de coco por ahí, o de buen pan. Pero óigame, hace una inversión en marihuana, pero por Dios, ¿cómo no va a estar sujeto a críticas esa conducta? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas,
el banco de todos los dominicanos. Bueno, la ley de extinción de dominio fue aprobada. Es una ley que ha sido bastante comentada, estudiada, muchos juristas, gente de mucho nivel en el derecho, la carrera judicial, el conocimiento de la Constitución, han opinado, políticos, todo el mundo ha opinado, y los que no somos especialistas en eso. Porque indiscutiblemente es una ley que tiene muchas implicaciones. Esa es una ley, yo creo que esa ley en sentido práctico puede hasta derrocar gobierno. Aquí no va a haber un gobierno estable con esa ley. Un país como el nuestro, repito, un país corrupto como es el nuestro, que ha vivido en tiempos y en medios corruptos, desde la época en que fue fundado, desde la época en que vinieron los primeros colonizadores. La corrupción se enraizó en todos estos países. Eso es indiscutible. Grupos rapaces, los más distinguidos, los que vinieron con algún linaje, se fueron estableciendo y fueron echándole mano a los bienes, y así se fueron quedando con bienes públicos o bienes, el bien común, se lo repartieron en una mala justicia distributiva, como se dice. Pero bien, no vamos a ir para atrás, tenemos que ir para adelante. La ley es una ley que tiene muchas implicaciones, porque los delitos que hay ahí son muchísimos que contempla esa ley. Pero yo, en mi supina ignorancia, citaba dos delitos que a mí me dejaron con cierta preocupación. De los delitos punibles, que son sancionables, y que el propio presidente de la República ayer fue sumamente contundente, radical y nada acomodaticio, porque dijo, con contundencia, dijo lo que esa ley contempla y cuál es la posición de él como presidente de la República. Ahí no hay amigos, ni hay familia, ni hay funcionarios, ni hay nada que pueda escapar a lo contemplado en esa ley. Ahora, hay esos dos delitos que yo decía en días pasados, antes de que se aprobara la ley, yo señalaba, por ejemplo, que están contemplados ahí, que es el proxenetismo y los daños ambientales. Una persona que ejerza el proxenetismo, como hay miles en la República Dominicana y en el mundo, son millones de proxenetas y traficantes de qué sé yo, de tratas de blancas y esas cosas que son ilícitas, pero permitidas. Porque son ilícitos permitidos. Siempre se ha dicho que la prostitución es tan vieja como la humanidad. Entonces el proxenetismo se puede tratar, el teórico viene y dice, miren, eso hay que diferenciarlo, eso se diferencia, mejor dicho, de la prostitución pura y simple del proxenetismo, porque la prostitución usted no va a prohibirle a una mujer que sea prostituta, es muy difícil, o a un hombre ya, porque también ahora hay hombres que están prostituidos, Dios mío. Y entonces, eso es una prostituta y eso es un prostituto, eso es prostitución. Pero el proxenetismo sería el que negocia esa carne, como se dice, el que negocia al prostituto y a la prostituta, el que lo transfiere, lo presta, lo alquila, lo lleva por aquí, lo lleva por allí, por allá y por acullá, o lo exhibe en un catálogo, exhibe a esos cuerpos, esa carne que se va a prostituir. Entonces, eso es un ilícito contemplado, que la ley de dominio dice que si usted tiene propiedades
muebles, qué sé yo, o inmuebles, producto de ese negocio, usted es sancionable, la ley le puede llegar. Y ustedes saben lo difícil que es eso. Pero este es un país muy bochinchero y es un país muy pendenciero, porque tenemos que estar claros, porque los dominicanos somos así, y chismosos también. Pero son todas las sociedades, casi son así. Entonces imagínense ustedes que una prostituta se sienta agredida o estafada por un proxeneta de esto, y esa mujer hace una denuncia y le lleva una querella ante un fiscal diciendo que ese proxeneta tiene negocios ilícitos, que vende droga, que el hombre tiene unas propiedades que ha adquirido sobre la base de explotarlas a ella. ¿Y qué va a pasar? Pregunto yo. ¿Qué pasaría? Pero vamos a partir de que sea mentira, de que la mujer lo quiere hacer por hacerle daño al hombre, o porque ella era mujer del hombre y el hombre la dejó a ella y buscó a otra de la prostituta para que esté con él. Y entonces, yo me pregunto esas cosas porque yo soy un ignorante en estas cosas. Pero, por ejemplo, una persona que tenga, ¿cómo se puede dar un permiso para explotar un recurso natural? Que el producto de la explotación ilícita, que toda explotación de un recurso natural es ilícito a menos que sea una concesión minera de esta que se otorga a una compañía, eso ya es un asunto decidido por el Congreso, bien, eso está legal. Ahora, un permiso que lo otorgue un funcionario corrupto que esté en medio ambiente. Mire, seque el río tal o desvíe el río tal, o puede desviar el río por allí, hacer una represa aquí o extraer materiales del río, porque extraer materiales de un río no es igual que extraer el material de una mina concedida y cuya exploración ha sido cedida por el Estado para que se explore y se gaste un dinero explorando, a ver si hay, si no hay un buen material que pueda ser explotable. Entonces usted tiene una inversión y un riesgo. No es lo mismo usted ir a sacar arena de un río, que no tiene ningún riesgo eso. Entonces eso es delito ambiental. Gente que está dedicado a eso hace tiempo. Esto no tiene carácter retroactivo, pero me imagino yo que no habrá extracción de arena, corte de árboles. ¿Hasta dónde va a llegar esta ley con esas cosas? Entonces, gente que puede ser denunciado y que ya una denuncia implica una investigación y usted tiene que dar explicaciones sobre el origen de esos bienes que usted ha adquirido, que tal vez no todos dependen de la explotación del recurso natural que usted está haciendo o del proxenetismo, como digo yo. Esos son delitos. Y así hay una cantidad infinita de cosas que uno no... Perdón, yo no las conozco porque no he leído esa ley, no soy abogado. Pero esa ley va a traer muchas dificultades a políticos y a partidos políticos y a gobiernos con su propia gente y con gente que son amigos del gobierno, inversionistas, etcétera. Eso va a traer, yo no sé. Es una ley que todo el mundo sabe que fue impuesta por los Estados Unidos. La embajada norteamericana, porque ni siquiera el impulso congresual es producto de esas presiones hechas por los norteamericanos para que se apruebe esa ley de extinción de dominio. Pero es que esa ley, como han señalado, esa ley tiene su dureza, dice el presidente. Los funcionarios públicos que quienes violen las disposiciones de la ley serán sancionados con multa hasta de 5 años de prisión y no podrán ejercer funciones públicas. El presidente fue enfático en esto. Los funcionarios y servidores públicos que violen las disposiciones de la ley de extinción de dominio incurrirán en responsabilidad civil, multas de hasta 400 salarios mínimos del sector público y sanciones penales de hasta 5 años de prisión, así como en su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Eso es terrible. Imagínense la pugnacidad que da la política en este país.
cómo se pugna políticamente en los pueblos, principalmente entre candidatos a síndicos y regidores y a diputados y senadores. Ahí se sacan los hígados, como dicen. Imagínense las denuncias que van a haber con gente que uno sabe en el interior, mucha gente que tiene recursos propios del ilícito. Porque hay mucha gente que se candidatea a cargos públicos, pero él no tiene recursos. Los recursos los aporta el narco, por ejemplo, en este caso, o lavadores, qué sé yo, o políticos corruptos, o empresarios corruptos que hacen negocios públicos de corruptela con el Estado, y esa gente apoya a ese candidato. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué va a pasar con eso? Esas cosas yo no sé. Eso va a traer muchos problemas. Esa ley no es fácil. Esa ley va a tener problemas en este país, porque este es un país especial, como se señala. Este país es un país corrupto. Esto no es fácil. Y era lo que decía el doctor Castillo, señores, esa ley hay que estudiarla muy bien. Porque los bienes de los narcos, o de los lavados de activos y esas cosas, bien, esa gente siempre a los narcos son conscientes, los que se meten en esos negocios, son conscientes que en un momento a otro le llega una autoridad y le quita esos bienes o se los secuestra mientras tanto y hasta que viene un juicio y tal vez se lo devuelven o lo extraditan. Estados Unidos allí lo condena, le requiere una parte de esos bienes y la otra se quedan ellos con sus bienes. Súper rico. Imagínense estos narcos, que es un negocio dañino. Entonces la ley, vista así contra esa gente, es una ley que tiene también sus bemoles, porque hay gente que tienen bienes producto del narco, pero no son narcos. Y entonces tienen eso, tal vez son testaferros. Y no necesariamente son testaferros. Son gente que, por ejemplo, un narco le hace una casa a su mamá o ayuda para que esa casa se mejore y tenga mejor valor. Y entonces la madre que vive ahí es una persona que ya no vive con la riqueza que vive el hijo. Y tiene su casita mejorada, muy bien. Esa casa está sujeta a ser adquirida por el Estado, por extinción de dominio. Eso vamos a partir que sí. Pero ¿y usted sabe los enemigos que se va a ganar el Estado, el que esté dirigiendo el Estado-Nación? ¿Usted cree que la gente va a ver eso como que eso es una decisión de fuera de los políticos y que el presidente no tiene que ver con eso, ni el partido que está en el poder tiene que ver con eso? Esa cosa yo no sé cómo van a incidir aquí, cómo se van a comportar las autoridades con esas cosas, pero la verdad que esa ley no es un juego. Eso no va a ser un juego. Entonces, esa ley se hizo necesaria no solamente por el asunto del narco, porque el país es consciente de que hay mucha gente que está en eso, con dinero, que lava dinero del narco y dinero del narco que anda rodando aquí y que se invierte aquí. Eso es la verdad. Y que ese dinero va a ser muy observado y muy perseguido. Pero aquí hay una ley de lavado de activos y los bancos, todavía los bancos siguen recibiendo muchísimo dinero de delincuentes. Porque ¿dónde era que guardaba el dinero Figueroa? ¿Dónde guardaba el dinero Quirino? ¿Dónde guardaba el dinero el abusador? ¿Dónde guardaba el dinero Toño Leña y todo ese grupo de narcos que han sido detenidos y extraditados y presos? En la banca dominicana, en bancos dominicanos. Y esa ley de activos, ¿cuántos corruptos del gobierno de Danilo Medina, dónde están esos dineros guardados? ¿Por dónde que andan? ¿O están en Andorra? Los bancos andorranos. Aquí hay mucha gente que tiene su dinero y lo han utilizado en estos bancos y comprando bienes, todo ese funcionariato. Y entonces, por eso
esa ley ha sido quizá aprobada así como rápido y con ese impulso, viendo los desmanes contra el Estado últimos del gobierno de Danilo Medina, que todavía hoy sale por ahí un señor que fue director de INAPA acusando a otro alto funcionario, incluso de esos funcionarios bien altaneros y súper ricos, y que lo acusan de tener implicaciones corruptas. Todavía andan ahí. Y de un funcionario que se vendía como muy serio, pero que era el que llamaba para meter presiones, que en ese mismo gobierno, ese funcionario de alto rango allá en la presidencia de la República, llamó a un amigo mío para que ese amigo le ayudara a resolver un problema de su familia, de hermanos. Y el amigo mío le dijo: no, caballero, yo no puedo hacer eso. No es verdad que yo voy a dañar mi reputación, pero eso no es verdad. Búsquese por otro lado, pero aquí no. Y le fue negado, porque usted lo ve que son santurrones y se la echan de ser más serios que todo el mundo. Pero tienen también sus sugerencias subterráneas y sus sugerencias muy civilinas. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles
que el doctor Marino Vinicio Castillo publica toda la semana su blog La Pregunta. En esta semana el doctor Castillo trata el tema Buscando en mis archivos. Encontré mi ingenuidad. Hay que leer a Marino Vinicio Castillo porque eso es pedagogía para sus lectores. Igualmente la respuesta que viene el domingo, que es el Día de los Padres, y hay que felicitar a todos los padres de la República Dominicana, que ese día se ha dedicado, el último domingo del mes de julio, se ha dedicado para nosotros los padres. Padres buenos, padres malos, porque hay de todo. Y incluso aquellos que no son padres por biología, pero que han tenido una tutoría con muchachos o muchachas que son sus hijos de crianza, como se dicen, o que han sido adoptados, son padres, porque no es solamente, no es la responsabilidad fecundadora la que hace que uno sea padre, no necesariamente, porque el tutor, señores, guiar a un muchacho, un niño, y llevarlo a adulto y hacerlo un buen ciudadano, eso es un gran padre, aunque no haya una contribución biológica fecundadora en el caso. Pero se le llama tutoría o padres, son padres de crianza y se le llama padre verdadero al que aporta genéticamente para que nazca el hijo. Pero son todos los padres. Ese es el día que hay que celebrarlo, hasta los curas que no son, que son célibes. Pero hay muchos que tienen también sus hijos, los hijos del pecado, que son hijos de padre, hijos de cura. Pero no son hijos reconocidos, son hijos del pecado, como dice. Pero, señores, todo tiene que ser celebrado el día domingo. Felicidades para todos los padres dominicanos. Bien, pues con esa ley, que hay que decir que ha sido apurada en sus últimos tiempos y todo el mundo vio el interés de los Estados Unidos, que ya parece que Estados Unidos está harto de ver tanta corrupción, porque, señores, hay que ver, después de Odebrecht, por ejemplo, ese caso de Odebrecht, no hay duda que Estados Unidos, como se dice, paró las antenas, porque en el mismo Estados Unidos esa empresa fue condenada, pero toda América Latina fue víctima de esas conductas corruptas de esa compañía brasileña que se convirtió en una super compañía, un conglomerado que, bueno, ya entraba en la categoría de multinacional, porque eso es una empresa que tuvo presencia global, Odebrecht. Entonces, Estados Unidos podía decir, bueno, señores, eso ya es un punto ya de tomar en cuenta. Ya después de Odebrecht no se puede tolerar más. Bien, pero es que después de Odebrecht, señores, cuando aparecen estos pulpos, antipulpos, Medusa y Corales, para citar esos casos de corrupción administrativa del pasado próximo, esas cosas no hay duda que han acelerado más, porque ya eso es escandaloso. Pero más, todavía con lo que los norteamericanos escucharon al ver la conducta del gobierno dominicano con respecto a esas relaciones diplomáticas con China continental, donde la propia China nacionalista, o la República de China en Taiwán, como le llamó el generalísimo Chiang Kai-shek, hizo una denuncia tan grave como la de decir que el cambio de relaciones
diplomática costó $3,000 millones. Esas cosas son palabras mayores. Entonces Estados Unidos diría, bueno, pero República Dominicana hay que ponerle un freno a ese desenfreno, porque ¿qué país es este? Además, un país vecino de nosotros y al que nosotros también le dedicamos mucho tiempo y le dedicamos apoyos. ¿Cómo es posible que tenga un nivel de corrupción a esa? Incluso aquella vez de los Wikileaks, hasta el propio presidente Fernández, Leonel Fernández se le hizo esos señalamientos. Mire, usted tiene una serie de funcionarios que mire lo que hay aquí. Y Leonel Fernández, señores, le pidió la renuncia a alguna gente de esa para no tener que votarlos. ¿Por qué? Porque eso era muy delicado. Y el presidente Fernández tuvo que tomar alguna medida con eso, cuando los papeles de Wikileaks. Entonces, la República Dominicana ya, esos eventos últimos, dirían los americanos, señores, pero después de Odebrecht no pensamos que podía surgir esta situación, pero ya esto es una situación grave. Ver el Estado saqueado, el Estado nacional, por gente que se vendía como gente muy de conducta limpia, ejemplar, y terminaron en una situación que, si no es asombro en América Latina, porque uno sabe que en América Latina hay mucha corrupción por todos los lados, pero tal vez porque no ha tenido una gran prensa o porque todavía eso está en justicia y es necesario que haya condena definitiva. Vamos a otra pausa y regresamos. Pero, tú me hiciste una... Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón
La esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, el Banco de Reservas da una prueba de resiliencia, como se dice, y de la economía misma también, de que la economía del país es una economía fuerte. Y hay una seguridad y confianza de inversión en la República Dominicana. Colocó 10,000 millones de pesos de bonos de renta fija en horas. Oiga cómo es que está la economía del país. Eso dice muy bien. Que la gente comprara bonos de renta fija del Banco de Reserva, 10,000 millones de pesos que puso el banco. Y en horas prácticamente se negoció eso. Excelente. Felicitamos al Banco de Reserva por esa calidad, esa eficiencia, esa eficacia de administración. Excelente. Bueno, la verdad que ha surgido un caso en la esfera de la guerra de Ucrania y Rusia, terrible. Una prisión cargada de soldados ucranianos que dice Rusia que se rindieron y que ellos los metieron presos ahí porque fue gente que no quiso pelear contra Rusia. Entonces, un misil cayó encima de la cárcel y mató a los soldados. Y hay civiles muertos y de todo. Se dice, Rusia acusa a Ucrania de matar a sus propios soldados, su propia gente. Rusia dice que Ucrania bombardeó esa cárcel porque, como para vengarse de esos soldados traidores que se rindieron. Pero Ucrania dice que fueron los rusos que tiraron el misil y que mataron a los soldados ucranianos. Y la verdad que esas cosas uno no le cree a Rusia, porque es que el presidente de Rusia es un mentiroso, como genocida y como mentiroso. Las noticias de Rusia nadie las cree, pero es que Rusia tiene esa conducta desde Stalin. La matanza de Katyn, fueron 20,000 oficiales del ejército polaco que fueron ejecutados por los soviéticos. ¿Y a quién le echaron la culpa? A los nazis. Como los nazis invadieron Polonia, le dijeron al mundo que esa matanza fueron los nazis, porque eso era lo que mataban en masa, los genocidas. Stalin fue que dio la orden de matar a los soldados. Después se supo que hasta la pistola y las balas eran soviéticas, no eran nazis. La verdad es que a Rusia no se le puede creer. Entonces este señor Putin dice que ese bombardeo fue ucraniano. Ucrania lo señala a ellos. Pero repito, Putin, un hombre que dice que apoya a China en su lucha para tomar a Taiwán. Bien, hemos dicho, China puede reclamar a Taiwán por la vía pacífica o por la vía militar. Piensa reclamarla, que sería un suicidio. Pero le luce que Putin le diga que tiene derecho sobre Taiwán cuando él ha invadido a Ucrania, que no es ruso. Ucrania no es Rusia, Ucrania es Ucrania o es una colonia de Rusia. Porque Taiwán por lo menos es territorio chino. Y hablando de China, el FBI, señores, le prohibió a los chinos instalar un parque de Huawei en Washington. ¿Recuerdan por qué? Porque es un centro de espionaje, de señas y de cosas de esas en Washington. Y el FBI determinó que eso no convenía. ¿Y qué decíamos nosotros aquí? Casi en tono artesanal como geopolítico. El caso de Manzanillo. ¿Por qué ese muelle los americanos dijeron no va ese muelle a China? Que tal vez Danilo Medina se lo ofreció o no se lo ofreció, se lo otorgó. Ese muelle no va para China en Manzanillo. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros aquí, eso es un oído.
Aunque sean plantas eléctricas, es un muelle chino para poner equipos sofisticados y rastrear comunicaciones norteamericanas, porque le queda a la Florida enfrente y el Golfo de México le va a quedar enfrente. No es verdad que Estados Unidos va a permitir eso. Bueno, pues miren cómo el FBI le tiene, como dice la tienda, le levanta la tienda a la China maoísta o la China comunista o la República Popular de China. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Reitero.